Laudetur Jesus Christus. Queridos hermanos del canal Maranata, hoy tenemos un tema exquisito, a la vez que maravilloso, como todos los capítulos que nos trae el interior de Jesús y de María, del padre Juan Nicolás Gru, que estamos comentando. Y les pedimos, como hacemos últimamente, que compartan este material, porque lamentablemente no tiene difusión, no hay otros canales que se encarguen de mostrarles a ustedes, de acercarles estos temas tan preciosos y tan útiles, necesarios para el desarrollo de nuestra recta vida espiritual. Recuerden, queridos hermanos, que estamos tratando de hacer el trabajo de la reconstrucción del templo, de nuestros templos interiores, después de haber sido azotados durante tantas décadas por el desastre instalado a partir de la toma vaticana en 1958 y todo lo que se ha producido después con el vaciamiento de la doctrina, de la liturgia, de la moral, desde el Vaticano II hasta la actualidad y empeorando día a día. Saben ustedes que los preparativos para ese sínodo espantoso del mes de octubre, bueno, digamos, son los últimos escalones, si no el último, para la destrucción casi completa a nivel, digamos así, público de lo que fue la Iglesia Católica, que sigue viva, esto tenemos que recordar, sigue viva e intacta e inmune a todo daño en todos aquellos que tratan de adherirse a la verdadera fe y mantenerla. Recuerden que acá no es una cuestión de estructura material, de cargos visibles, no, ya está reducido a la fe. A aquellos que mantienen la fe íntegra y tratan de vivir conforme a esa fe íntegra, pues esos son la iglesia visible. Así es que tenemos entonces que abocarnos a esta tarea de reconstruir nuestros templos interiores antes de que venga el Señor. Y por eso estamos recurriendo a este maravilloso libro de El interior de Jesús y de María. Compartan, y tengo que decir, perdonen, que tengo que agregar esto, pongan el famoso like en el video para que también el sistema del YouTube lo recomiende y llegue a los que el Señor quiera. Pongan like y compartan ustedes también estos videos. Bueno, vamos entonces al capítulo, que es el capítulo 39, que se llama El amor hizo a la vez la felicidad y el tormento de Jesucristo. Una verdad, nos va a decir el padre Gru, que solo es conocida por experiencia, por las almas interiores, cuando se encuentran también en un momento de adelantamiento de la vida espiritual. O sea, no tampoco al principio, sino adelantando en la vida espiritual. El común de los cristianos lo cree esto, pero no sabe con experiencia, por experiencia, de qué se trata. Sí, las almas interiores, las que adelantan en la vida espiritual. Nos dice el padre Gru que hay dos cosas que son absolutamente irrefutables. Y la primera es que Jesucristo, nuestro Señor, fue el más feliz de los hombres. Y la segunda, que fue al mismo tiempo el más paciente y atormentado. ¿Por qué? Porque en él se conciliaron perfectamente la felicidad y el sufrimiento, sin que la felicidad disminuyese el sufrimiento,
ni el sufrimiento debilitase la felicidad. El misterio de los misterios, porque recuerden, el Señor es la segunda persona de la Santísima Trinidad, es el Verbo de Dios, la sabiduría de Dios hecha hombre. Jesucristo no tiene persona humana, es la persona del Verbo que asume la naturaleza humana, el alma humana con todas sus potencias, el cuerpo humano perfectísimo, ¿eh? Pero siempre el Verbo de Dios. El Verbo de Dios que por supuesto está en la Santísima Trinidad, no ha dejado su sitio, entre comillas, en la Santísima Trinidad, y por lo tanto está viendo al Padre y gozando del Padre continuamente. Y esa visión es comunicada al alma de Jesucristo en cuanto hombre, pero por un milagro de los milagros, un milagro inefable, no pasa en sus efectos así visibles al alma y al cuerpo del Señor. Solo el Señor lo permitió esto ver a sus apóstoles, recuerdan, en la transfiguración, cuando se vio ahí el todo transformado, más blanco, dicen que la blancura del batanero. Bueno, era la gloria que por un instante dejó que invadiera, que se manifestara a través de su cuerpo. Pero habitualmente no era así. Se mantenía esta visión en lo profundo del alma del Señor y no trascendía al exterior. Esa visión de felicidad. Fue el más sufrido el Señor, porque nadie como Él sufrió de las penas interiores, las más grandes que se han podido soportar y más grandes de las que pudieron soportar todos los santos juntos. No tuvieron intervalo esas penas interiores durante todo el curso de la vida del Señor. Estaban siempre presentes a su espíritu, con más o menos fuerza, obraban en él. La impresión que hacían en su cuerpo estas mismas penas, la languidez, la debilidad, el extremo abatimiento en que lo ponían y que él dejó ver en la agonía en el huerto, mostró cómo eran esas penas interiores. Añadamos a esto, nos dice el padre Gru, que todo esto iba acompañado por el abandono que Dios, Padre, le hacía experimentar, ya que el Señor se presentaba como en nuestro lugar. Fiador salía Él por todos nuestros pecados. Por lo tanto, experimentaba el abandono del Padre. Y nos dice el padre Gru que cuando consideramos separadamente la felicidad de Jesucristo y sus sufrimientos, no nos cuesta comprender que tanto uno como el otro llegaron al colmo de lo inconcebible. Lo que no podemos comprender es justamente cómo se conciliaban en él estas dos cosas en apariencia tan contrarias. Y entonces nos responde, ¿cómo se conciliaban en él? A través del amor. El amor era el que conciliaba estos dos extremos, de felicidad absoluta y de tormentos los más profundos. ¿Por qué? Porque Él, nuestro Señor Jesucristo, había aceptado los padecimientos y los amaba, porque los aceptaba y los amaba, porque eran el precio de nuestra redención. Y prefirió este dolor, este estado de dolor, a los goces más inefables. Obraba, dice, en sí mismo un prodigio continuo en suspender los efectos maravillosos de la unión hipostática sobre el alma, lo que acabamos de explicar, de la persona de Jesucristo, cómo no repercutía al exterior la gloria que él ya tenía.
Los efectos entonces sobre su alma y sobre su cuerpo eran detenidos. Su mayor tormento venía del amor que tenía su padre. Viéndolo tan ofendido por los pecados de los hombres, a pesar de las garantías que el Padre nos daba continuamente de su bondad incomprensible. Y esto rige para hoy, queridos hermanos, mucho más. No acabamos de creer en la bondad de nuestro Padre. Tremenda, tremendo. ¿Y esto por qué? Porque no tenemos oración. Porque no hay meditación amorosa de las palabras del Señor. Entonces esto es lo que hace que no acabemos de comprender, bueno, de ir conociendo cada vez más esta bondad del Señor. Y vivimos muy derramados hacia afuera, muy preocupados por todas las cosas de este mundo que finalmente pasan, ya están pasando, se están acabando. No acabamos de creer en la bondad entonces del Señor. Otro tormento de nuestro Señor Jesucristo era causado por el amor hacia nosotros, cuando pensaba que su sacrificio sería inútil para una infinidad de almas, cuya pérdida y eterno suplicio no impediría, sino que serían agravados, porque todos hemos sido beneficiados ahora por la sangre del Señor. Terrible entonces esto, cómo hacía padecer a nuestro Señor. Y aun cuando no hubiese tenido que salvar sino a una sola alma, se hubiera el Señor contentado de padecer, al menos por una. Hasta ese punto nos ama. Y era su consuelo. ¿Cuál era su consuelo en medio de todo esto? Se tranquilizaba, nos dice el padre Gru, con respecto a la condenación de los que no aprovecharían de su beneficio, y esto no alteraba la paz que gozaba siempre, viendo cuántas almas, aunque sean pocas, no importa, pero para cuántas sí serían útiles su pasión, muerte, toda su sangre. Ver a las almas rescatadas del infierno y tratando de vivir la vida de gracia, y verlas a las que ya llegaban o iban a llegar al cielo con él, ese era su mayor consuelo. Y entonces nos enseña el padre Gru cómo aplicar estas penas y esta felicidad del Señor. Dice, el amor produce efectos muy parecidos en las almas interiores, mas no en los principios de la vida espiritual, obviamente, sino a medida que se avanza. ¿Cuándo se produce esta semejanza entre el alma cristiana y el Señor? Cuando siente la pena, pero sin rebelarse, sin turbarse, sin murmurar. Cuando el amor ha tomado ya a esa alma, de manera que la voluntad se aquieta plenamente en lo que Dios manda. Cuando el alma está contenta de sufrir y no quisiera que disminuyese ese sufrimiento ni en la duración ni en la cualidad, en la intensidad. Ahí es cuando el alma se configura con el Señor. Y yo quiero recordar acá un ejemplo, porque pareciera cosa imposible, pero no. Hermanos, hasta en niños se da esto. Niños santos. Quiero recordar aquí el ejemplo de esa santita, gran alma, Mari Carmen, no recuerdo el apellido, es española. Había sido hija de un militar que, bueno, cae en la
la Guerra Civil Española a manos de los rojos. Mari Carmen, niña de 7 años, muere a los 7 años. Se había ofrecido al Señor conscientemente por la salvación de quienes le habían privado de su papá. Fíjense ustedes, ¿no? Cuando, después de su primera comunión, que es el momento donde ella se ofrece, oficializa su ofrecimiento al Señor en su primera comunión, el Señor la escucha, por supuesto, y la prepara a la partida. Una enfermedad. Y por supuesto comienzan las cadenas de oración y las monjitas que la habían criado, la habían ayudado en la fe, su mamá, sus abuelos, todos, comienzan a rezar, sus parientes, y alguna le dice, bueno, vamos a rezar por tu curación. Y la niñita se ofendió. Inmediatamente dijo, no, no, recemos por lo que Dios quiera. 7 años. Recemos por lo que Dios quiera. Ella no quería la curación si Dios no la quería. Y por supuesto se fue al cielo. Impresionante la muerte de esa niñita, cómo calmaba ella a su familia, y los que estaban allí, eran testigos de su muerte, han visto cómo se iluminó, resplandeció en el momento en que moría. Mari Carmen. ¿Eh? Extraordinario, pero niños, pues no es la única. Fíjense ustedes, esta es lo que enseñábamos también, que tanto les recomendamos, el libro El Santo Abandono, Tratado del Santo Abandono a la Providencia Divina del Padre Cosade, del cual hemos hecho un comentario, lo pueden adquirir, aclarando muchos pasajes muy preciosos de ese libro. El Tratado del Santo Abandono a la Providencia Divina, cómo nos enseña a ver en la voluntad concreta de Dios en cada instante para nosotros, es la visita del Señor, el Rey disfrazado que nos visita para santificarnos, sea cual fuera el modo en que se presenta. Entonces, esto es, la voluntad se aquieta completamente, se aviene a lo que Dios manda y está contenta con eso. Entonces, nos dice el padre Gru, se verifica exactamente que el alma a la vez sufre y es feliz. La pena, pero somos felices padeciendo esto. Por nada del mundo quisiera mudar su situación. Acabamos de comentar el ejemplo de la niña de 7 años, Mari Carmen. ¿No se han visto almas generosas pedir a Dios por singular favor nuevas cruces? Ellas ponían en la cruz toda su felicidad hasta no poder vivir sin ella. Era el amor el que les hacía mirar la cruz, en la cruz la voluntad de Dios, y bajo este aspecto todo les parecía amable y preferible a cualquier otra cosa. Estos son los sentimientos tan reales que se producen en las almas, que la gracia produce en las almas. Cuando Dios ha empezado a probar un alma, si ésta le es fiel, pues ya no la deja hasta que la ha conducido a este modo de pensar. Ya depende de nuestra fidelidad. ¿Recuerdan esa máxima? Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Debemos ser cooperadores con la gracia de Dios. Y cuando ya se ha llegado a esta quietud así en la voluntad de Dios, entonces el Señor pone fin a las pruebas. Pero en cuanto el alma todavía desea que se terminen y que cambie el estado, no, el Señor no nos dejará hasta llegar a esta
unidad con Él. ¿Qué tema, hermanos? La perfecta imitación de Cristo. Recuerden que cristiano significa que somos otros Cristos. Pidamos al Señor, meditemos mucho esto y estos ejemplos. Y pidamos al Señor, pidamos a la Santísima Virgen, nuestra Madre, la esposa fiel del Espíritu Santo, que nos enseñe esta conformidad con la voluntad de Dios, este amor a la voluntad de Dios, para conformarnos completamente y no querer otra cosa que lo que el Señor quiere para nosotros, en cada momento. Continuamos, Dios mediante, en el próximo video. Que el Señor nos bendiga a todos. Y Maranatá, ven, Señor Jesús.